terminar primero de esto, vamos a comenzar a grabar. Ya, la última clase quedamos en esto. Para recordar un poco la historia, estábamos hablando sobre los sistemas, perdón, sobre los modelos matriciales. Y ya habíamos definido que siempre iban a tener el formato x sub t más 1 igual a por x sub t. Siempre válido para t mayor o igual que 0. Entonces sabíamos que x era una matriz, de n por 1, a era una matriz de n por n, y x de t también era una matriz de n por 1. Y la diferencia sustancial entre x de t y x de t más 1 es que son valores de un vector, o es un vector que está compuesto por ciertas variables, pero que están medidas en un tiempo t y el otro está en medida en el tiempo siguiente, que corresponde al t más 1, entendiendo que los tiempos son discretos. ¿Ya? Y ya expliqué lo que significaba discretos. Entonces, en caso particular, aquí yo les estaba colocando un ejemplo de orden 2, es decir, que si la matriz era de 2 por 2, está claro cómo era, y eso inmediatamente, al ser una matriz de 2 por 2, identifica cuál es el orden de x de t más 1, y asumiendo que existe una condición inicial, que es esta, que es x es 0, o x sub 0, como quieran llamarle, que es esto, que es bien importante porque esta condición inicial es donde parte el problema. O sea, ¿qué datos se tomaron inicialmente para proyectar qué pasa a futuro con esto? ¿Ya? Eso es lo que estábamos mirando. Yo tomé eso, lo coloqué dentro de la expresión que define cualquier modelo matricial, y aquí le empecé a explicar que si hacemos la multiplicación, igualamos matrices, íbamos a obtener una especie de sistema, o un sistema derechamente de ecuaciones de 2 por 2, donde la diferencia sustancial era que existían una, dos, tres, en realidad dos, porque estas son las mismas, dos incógnitas, pero habría una tercera y una cuarta que significan los mismos valores de la incógnita, pero en el valor siguiente. Entonces, en realidad, es como que uno tuviera más incógnitas que ecuaciones, pero no es tan así. No es tan así y eso es lo que íbamos a trabajar para ver. Por otro lado, también le denuncié esto, que la matriz A era una matriz que se saca específicamente de un diagrama de transiciones que uno puede construir, que está basado en el hecho de que existan dos estados. En este caso, en el caso de una matriz de 3 por 3 van a haber tres estados y así sucesivamente. Lo que importa es que los estados son ciertas condiciones. Como dice estados, estado significa que tú estás en eso, en esa condición. Y aquí hay una condición y la matriz A entonces dice, yo me quedo en el estado 1. Cuando digo me quedo es porque la flecha va y vuelve a sí mismo, o es un loop. Y significa que existe un cierto número asociado a que eso suceda. Y esa sería la primera componente de la matriz. Existen tres más. Hay una de la misma especie que es pensar que si yo estoy en el estado 2, me sigo quedando en el estado 2 al cabo de un periodo de tiempo. Y eso se manifiesta con el mismo loop, pero con otro coeficiente que es A22. Y el resto, el A21 y el A12, son básicamente lo mismo, pero de pasar del estado 1 al 2 o del 2 al 1. Así que esa información se puede completar y cuando veamos problemas, de hecho, la vamos a poder construir nosotros mismos leyendo el problema o rescatando información por ahí. Bueno, eso es lo que estábamos hablando. Entonces aquí, hasta aquí uno podría decir, bueno, usted nos mostró un modelo matricial, en particular uno de orden 2 se ve así, lo que se intenta resolver en uno de esos es esto, y, y además yo agregué esto. Dije, en este caso particular de un ejemplo de orden 2, vamos a intentar resolver. Vamos a intentar resolver. Entonces, cuando dije intentar resolver, les dije que íbamos a enumerar ambas ecuaciones. Y
y vamos a usar una técnica que es subir el grado. Y subir el grado significaba ¿qué cosa? ¿Qué significaba? Pasar al siguiente valor. No. ¿Qué significa lo que dice textual aquí? De 1 vamos a subir el grado. Bueno, a lo mejor aquí voy a cambiar el nombre. Voy a poner, en vez de poner D, voy a poner en. Solamente para no confundir a nadie. En 1 vamos a subir el grado. El significado de subir el grado es lo que está escrito aquí. Lo que hacemos es cambiar donde diga el valor t, lo cambiamos por t más 1. Eso significa subir el grado. Entonces, como aquí aparece t, ahí aparece t, y ahí aparece t en la ecuación 1, todos esos valores de t ahora cambian y se llaman t más 1. Si este valor de t se llama ahora t más 1, ¿cómo me quedaría toda esta expresión? T más 2. No, ¿cómo quedaría la expresión completa? Todo T lo que estoy más 1 mostrando. más 1. ¿Eso? Viejo, la variable completa. ¿Cómo se define ahora? Esto, lo que estoy marcando en verde. ¿Cómo se escribe ahora si tú pasaste de t, este valor t lo pasaste a t más 1? Eso es lo que quiero que me digas. A ver, lo que está diciendo es x1 t más 1 más 1. Eso está preguntando, ¿verdad? No, eso te estoy pidiendo que me digas. Te estoy pidiendo que reemplaces la t en la ecuación 1 y que me digas cómo queda la ecuación 1. Eso te estoy pidiendo. En la ecuación 1 quedaría x1 más, t más 1 más 1 es igual a a11 x1 t más 1 Ujú. más a12 x2 t más 1. T más 1. ¿Sí? Y como acá al principio me dijiste x1 t más 1, eso es lo mismo que decir T más 2. t más 2. O sea, en el fondo te estoy diciendo, reemplaza el t por t más 1 en la primera ecuación y dime cómo queda. Y por eso queda la ecuación 3. ¿Estamos? Eso significa subir el grado. Obteniendo la ecuación 3, que es esta, que supongo yo que todos la entendieron, ¿o no? Sí, profe. Tengo 13 alumnos en clase. 13. 56. Ya, Bastián, Nicolás, Catalina, Joaquín, Manuel, María, Valentina, Diego, Pablo, ¿todos entendieron eso? Sí, Yo profe, se sí. entendió claro. Sí, ¿Sí? profe. Sí, profe. Insisto tanto en Sí. esto porque después en la prueba les voy a preguntar esto. Y si no saben hacerlo, nada, ¿qué prueba me van a dar? ¿Sí? Por eso insisto. Ya, reemplazando después, obtenemos esta ecuación 3 y reemplazamos la ecuación 2, que hasta el momento no la hemos ocupado, la reemplazamos en 3. Ahora, ¿por qué digo yo que la puedo reemplazar? No es una cuestión de antojadiza. Es porque la ecuación 3, si ustedes la miran, quedó en términos de x1 en t más 2 igual a 1, 1, x en t más 1, 1,
más A1, 2. Y este lo marqué porque ahí me di cuenta que aparece este factor y ese factor yo en la ecuación 2 lo tengo despejado. Entonces, por eso, esto lo reemplazo por la ecuación 2, que dice que eso es todo esto. Entonces puse un paréntesis y lo reemplacé. Al poner un paréntesis para ser ordenado, porque si no estaría cometiendo un error algebraico, multiplico y aparece esta ecuación 4. Esta ecuación 4, que lo único que tiene es haberle agregado esto, la desarrollo, bueno, ya la desarrollé en realidad, y nuevamente, si ustedes se fijan, aparece x1 en t más 2, ¿sí? X1 en t más 1, x1 en t, y aquí me aparece un x2 en t. Entonces, ¿cuál es el problema con la ecuación 4? No es que esté mala, para nada. El tema es que nosotros queremos hacer todos estos procesos algebraicos para llevar todo o obtener una ecuación que quede en términos de una sola variable. Porque así se resuelven los sistemas. Y generalmente uno ocupa esa metodología. Uno tiene un sistema, por ejemplo, que tiene dos variables, dos ecuaciones y dos variables, y lo que hace es jugar con las ecuaciones para obtener una ecuación que tenga una sola variable. ¿Por qué? Porque puedo despejarla. Por eso. Pues aquí es lo mismo. Recuerden que tengo la variable x1 en distintos tiempos, y tengo aquí la variable x2. Entonces, y aquí yo dejé la tarea. Para poder reemplazar x2 de t, yo tengo que mirar mis ecuaciones y preguntarme, ¿cuál de todas ellas me sirve para poder reemplazar aquí y dejar esto escrito en términos de la variable x1? Si uno mira las dos ecuaciones, ese factor x2 de t está aquí. Esto está ahí y está acá abajo. Entonces yo podría, por ejemplo, despejar de la 1 o de la 2 ese valor. Pero ¿por qué yo mencioné que la vamos a despejar desde la 1? Porque si ustedes analizan esta primera ecuación, esta, cuando yo despeje este valor, me va a quedar en términos de x1 también. Y eso me conviene porque lo puedo reemplazar allí y toda esta ecuación cuando haga ese desarrollo me va a quedar en términos de x1. De la segunda también lo podía hacer. Ahí está. El problema es que si yo despejo, me va a quedar en términos de x2 y x1. Y eso es lo que no quiero reemplazar acá. Entonces, la tarea fue despeje de la ecuación 1. Voy a poner ahí eso. De 1. Despejamos x de t cuadrado. No, aquí no es cuadrado, perdón. X2 de t. ¿Cuánto queda? Solamente dejamos al X2T solo, ¿verdad? Eso es despejar. Ah, ya, eso. ¿Cuánto vale? Pablo, ¿cuánto vale? Pablo, ¿está por ahí o no? ¿No? Alguien iba a responder, perdón que yo me interrumpí. No, quedaría X1T más 1 menos, sí, menos A11 Ujú. X1T, y eso está dividido en A12. ¿Lo hice Correcto. bien? A Sí, ver, está bien. Está bien. Está bien. Está correcto. Una salvedad acá, técnica. Si ustedes despejan x2 de t
y les da esto, inmediatamente uno dice, esa variable es un número o va a representar un número siempre y cuando suceda algo, porque si no, no existe como valor. No sé hacer ¿Quién? ¿Quién? Esa el es A12. eso. A12 tiene que ser distinto de 0 para que esto tenga sentido. Porque si dividimos por 0, eso no se puede calcular. Y si uno se devuelve a la historia del sistema, está diciendo que A12, este, no puede ser 0. Significado de eso acá, significa que siempre este problema, siempre este valor A12, que nosotros no lo conocemos, solo pensamos que existe, no es 0. Significa entonces que siempre va a haber una situación de transitar desde el estado 2 hasta el estado 1. Porque este A12 nunca es 0. Si fuera 0, significa que ni siquiera es necesario poner esa flecha, porque no va a haber un tránsito del estado 2 al estado 1. ¿Estamos? Y aquí no siquiera estamos definiendo el problema específico, estamos hablando de una construcción así absolutamente técnica, matemática por ahora, pero que después va a tener una interpretación. Ya, por lo visto no hicieron la tarea, está claro. Si la hicieron, la están haciendo ahora. Esa es la ecuación 5. O le llamamos a eso ecuación 5. Y esa ecuación 5 la reemplazamos en 6. No, perdón, ¿qué estoy diciendo? No en 6, en 4. Profe, ¿Mm? ¿qué pasa si el A12 es 0? ¿No se puede hacer nada más? En una matriz, no. Si la matriz viniera con ese valor 0, no. Ah, ya. Pero acá no quiere decir que esto valga 0. Lo que estamos haciendo es una advertencia. Estamos diciendo, todo este procedimiento que estamos haciendo está basado, por ejemplo, en este cálculo. Y este cálculo tiene sentido siempre y cuando el A12 sea distinto de 0. O sea, me está diciendo en el fondo que si usted va a resolver un problema con esta metodología y tiene la 1,2 igual a 0, no lo puede hacer con esta metodología. No está diciendo que esté mala la matriz. ¿Entienden? Sí, profe, entiendo. ¿Mm? Por eso hay distintos métodos para resolver las cosas, porque justamente hay métodos que dependen de una cosa o dependen de otra. Si tuvo de nuevo el caso de resolver sistemas de ecuaciones, ¿por qué existen varios métodos? Porque, por ejemplo, la regla de Sarro funciona, perdón, la regla de Sarro, perdón, el método de Kramer funciona siempre y cuando el sistema sea cuadrado, ¿sí? Y también funciona siempre y cuando el determinante de la matriz sea distinto de 0. Entonces ahí tienen un caso muy similar a esto. Entonces, en el fondo le está diciendo, si usted tiene una matriz y quiere resolver un sistema y la matriz tiene determinante 0, no ocupe Kramer. O sea, bueno, puede ocuparlo, pero no le va a resultar, no va a encontrar la solución. Esa metodología no le sirve. Entonces vamos a tener que aprender la metodología de Gauss. ¿Entiende, no? Y aquí va a pasar algo similar. Yo le estoy enseñando a resolver aquí por ecuaciones. Pero también les voy a enseñar a resolver con diagonalización. Y se van a dar cuenta que es lo mismo. Bueno, el resultado es el mismo, la técnica es diferente. Pero uno tiene que aprender técnicas diferentes porque hay situaciones donde esa técnica no cubre ese tipo de problemas. Como les venía hablando el otro día, el carpintero usa el martillo porque, bueno, sabe usarlo. Pero si se queda solo con el martillo, puede que jamás corte o le cueste mucho cortar un cable. Por lo tanto, va a tener que usar el alicate también. O va a tener que aprender a usarlo. Entonces, son distintas técnicas para una misma persona que se enfrenta a un problema donde el problema tiene sus propias características, por lo tanto, tiene que tener un bagaje de herramientas. Luego 5 lo reemplazamos en 4.
quedaría entonces x1 en t más 2 igual a A1, 1, x1 en t más 1, qué horrorito, t más 1, más A1, 2, A2, 1, xt1, más A1, 2, A2, 2, por xt o x2t, que es justamente lo que reemplazamos, o lo que despejamos nosotros, entonces ahora lo reemplazamos ahí. x1 en t más 1 menos A1, 1, x1t partido por A1, 2. Y así conseguimos una expresión que solamente depende de la variable x1 y que ahora vamos a ver cómo se reduce. Al reemplazar, ¿qué cosa podríamos reducir ahí? ¿Qué cosa podríamos reducir nosotros de esta expresión? Bueno, hay que multiplicar y desarrollar, pues si eso es lo único que nos queda. Nos quedaría A11, x1t más 1, más A12, A21, xtt1, más. ¿Cuánto da esto cuando multiplican? A1, 2, A2, 2, X1, T más 1. Ujú, Y eso está dividido en A1, 2 ujú. menos A1, 2, A2, 2. Es verdad, ¿cómo? Es verdad. Ya, pero espérate. Sí, y ahí viene lo que estás diciendo, pero simplifica tu cálculo. ¿Hay algo en común entre eso y eso? Sí, profe, esos se pueden eliminar. Entonces, ¿para qué lo va a llevar a la multiplicación si previo lo puedes simplificar? ¿Me sigue? Sí, profe. Entonces, eso se va con eso. Ahora, el hecho que se simplifiquen es justamente porque el A1, 2 es distinto de 0. Cada vez que usted hace una simplificación matemática, ese tachado de arriba y abajo se hace siempre y cuando ese valor que ustedes están tachando nunca valga 0. ¿Sí? Ojo con eso, ¿eh? Entonces el resultado aquí quedaría más sencillo. Quedaría solamente el A2, 2. Entonces me queda A2, 2 por x1 t más 1 menos, y aquí me quedaría A2, 2 A1, 1 x1t. Eso me queda. ¿Estamos? Y ahora, si uno mira esa expresión, la pregunta es, ¿hay términos semejantes en esta expresión o no? O cosas que se puedan reducir, a eso me refiero. Vamos marcando si hay términos semejantes. Por ejemplo, este, ¿es un término semejante con algún otro? Recuerden que los A son números, constantes. Las X son variables. ¿Hay algún término semejante a este en esta expresión? Con el tercero, profe. Con ese. Con ese. Ya, pues, entonces, si son semejantes, ¿cómo lo podemos escribir? X1, T más 1, ¿Mm? paréntesis A1, 1 más A2, 2. Correcto.
Solamente lo voy a poner en este orden, aunque estamos hablando de números reales aquí. Es lo mismo que tú dices. Ahí. ¿Y hay otro término semejante? ¿O no? El X1T. Ese y ese. Así que ese lo podríamos escribir como, paréntesis también, X1T, y acá adentro quedaría A12, A21 menos A22, A11. Y esta es nuestra ecuación 6. Y esta es la ecuación que nosotros remamos y remamos para obtener. ¿Por qué? Porque es una ecuación discreta, así se llama, porque estamos trabajando sobre tiempos discretos. Es una ecuación discreta de orden 2. ¿Y qué significa el orden 2? En las ecuaciones discretas de este tipo, el orden tiene que ver con la utilización de los tiempos que se están dando. Fíjense esta ecuación, mírenla bien. Tiene la misma variable x1, ¿cierto? En todas partes, los otros son números nomás. Son números. Son números que son parte de la matriz, digamos. Los A. Pero fíjense aquí, el x1, ¿dónde está evaluado? En ese X1T, ¿Pero en qué tiempo? ¿Cómo se llama el tiempo? En t. tiempo cero. No, y no dice 0. Si dijera 0, si t valiera 0, estaríamos hablando en 0. Ay, ay, Aquí ay. dice que x1 está evaluado en un tiempo que se llama t. ¿Cuál es ese tiempo? Bueno, alguno, pero es un tiempo. ¿Sí? Ya. ¿Dónde más está evaluado? En T más 1, ¿Y qué significa t más 1 respecto a t? que es la siguiente posición. No sé si decirlo posición, pero Siguiente, lo que viene siguiente después. tiempo. El Sí, siguiente el periodo de siguiente tiempo, nomás. tiempo. El siguiente tiempo. ¿Sí? Y esta es la misma variable evaluada en el siguiente tiempo del que acabamos de hablar. O sea, con esta ecuación estamos trabajando con una variable, pero la estamos mirando en 3 tiempos diferentes. O sea, es como, esto para orientarnos más, es como si tuviéramos información aquí en t, por lo tanto tenemos x1 en t, pero tenemos información o trabajamos con información en la siguiente y también en la que sigue. Estamos trabajando con la misma variable, pero en 3 tiempos de diferencia. Trabajar con 3 tiempos de diferencia es equivalente a decir que aquí hay un periodo de tiempo y aquí hay otro periodo de tiempo, por lo tanto hay 2 periodos de tiempo. ¿Sí? Es como trabajar con información sobre la presión atmosférica a las 12, a la 1 y a las 2 de la tarde. Con esos datos a la vez. Cuando yo trabajo con 2 periodos de tiempo, es que se llama esa ecuación de orden 2. O esa es la razón por la cual se llama así. Si trabajáramos con una expresión que tuviera una diferencia de un periodo, sería una ecuación de orden 1. Así que la definición se extiende para toda diferencia. Entonces, esta ecuación es discreta de orden 2, pues trabajamos con 2 periodos de diferencia. Y a todo esto, si uno quisiera calcular el periodo, mira en la variable en el periodo más grande. ¿Cuál es? En el periodo de tiempo, digamos, en el valor del tiempo, en el t más 2. Y le resta el periodo o del tiempo de trabajo más chico, que sería el t. Si ustedes hacen esa resta, efectivamente les queda un 2 y así también pueden encontrar directamente cuál es el orden de la ecuación. ¿Ya? Es una cuestión de definición, pero la pregunta sigue siendo válida. Bueno, y si todavía no hemos resuelto nada, hemos trabajado con ecuaciones, etcétera, etcétera, y llegamos a una ecuación que
Es una ecuación que está puesta en términos de una variable, pero todavía ni siquiera la resuelvo. Para allá vamos, la vamos a resolver. Pero quería poner una observación. Solamente, esto lo voy a dejar aquí presente, pero como observación, y no lo voy a llamar ecuación, solamente para que se den cuenta, la ecuación 6, no, voy a ponerlo así. 6 se puede escribir, aunque no lo voy a ocupar para el desarrollo, pero para que lo tengan súper presente, como x1 en temas 2, perdón, es igual a esto más esto por x1 de t. De una manera más simplificada todavía de escribir la ecuación 6. No sé si entienden o si estarán de acuerdo con lo que acabo de escribir. Aquí parece una H, pero no. Me quise poner t más 1 aquí. T más 1 aquí. Ahí. ¿Están de acuerdo con esa escritura que yo puse o no? ¿TR era transpuesta? ¿O no? No. La transpuesta tenía una T arriba de la matriz. Una transpuesta. Es otra cosa. Eso en las matrices se llamaba traza. Eso corresponde a la traza de una matriz. Y la traza de una matriz se obtenía solamente con matrices que fueran cuadradas. Y significaba sumar la diagonal de la matriz. ¿Cuál es la matriz A aquí? Esta. ¿Cuál es la diagonal que tiene? A11, A22. Ya, entonces la traza lo que hace es sumarle o sumar los elementos que están en la diagonal. Así que eso es cierto. Esto que está aquí no es fortuito que sea la traza de la matriz. Como tampoco es fortuito que esto sea exactamente el determinante de la matriz A. Recuerden que el determinante de una matriz de 2 por 2, ¿cómo se calculaba? Se multiplicaba A11, A22 y luego eso se le restaba A11 por No, A21. no. A1, 2, dijiste A1, 1. Ah, A12. Ahí está. Ya es este por ese, voy a marcar aquí, ese por ese, menos este por ese. Y es súper fácil recordarlo. Y acá aparece, no, aquí tengo una diferencia. Acá aparece no exactamente lo mismo, sino que aparece al revés. Y es porque me falta aquí un detallito. Esto es un menos. Es menos el determinante. Así que también podríamos expresar la ecuación 6 de esa manera. Ya, pero eso es una curiosidad y a lo mejor cuando ustedes hagan un desarrollo y tengan que hacer un ejercicio, se van directamente a calcular la traza determinante y debería quedar algo como eso. Ya, vamos a seguir con la ecuación 6. Esa es la que me interesa. Así que la voy a copiar y la voy a pasar a la siguiente página. Esta es la ecuación 6. Porque esa ecuación es la que queremos resolver. O sea, queremos encontrar explícitamente cuánto vale esta incógnita que nosotros tenemos. Ya, entonces, lo que hacemos aquí... ¿saben qué? Parece que voy a usar la expresión de la traza, porque para no estar escribiendo cosas tan grandes. Porque esto, al final, cuando uno tenga A1, A22, y todos estos valores se van a transformar en un número nomás, en un solo número. Entonces creo que es conveniente usar la ecuación, la observación, ¿ya? Para no estar escribiendo tantas cosas. Repito, cuando ustedes trabajen con un problema con números, esto lo van a calcular, sencillamente, y esos van a ser valores particulares.
se la voy a usar. X1T más 2, lo voy a definir como habíamos dicho, esto es la traza de A, T más 1 menos el determinante de A, de A, por XT1. Y esta ecuación 7 es la que vamos nosotros a intentar resolver. Resolvemos 7. Asumiendo, y esto es súper importante porque para resolver esta ecuación se necesita una hipótesis. Asumiendo que x de 1 es de la forma lambda elevado a t. Con lambda distinto de 0. Le explico enseguida por qué hacer este supuesto tan importante. Porque para resolver ecuaciones, o para resolver este tipo de ecuaciones, lo que uno necesita es decir la solución, que es encontrar la variable x1 de t, debe tener alguna forma que yo no me imagino, dice. No sé cómo es, pero sí lo único que sé es que tiene que ser algo que depende de t. Y dentro de esas posibilidades, como funciones, tengo millones. O sea, tengo todos los modelos que han visto originalmente, los exponenciales, los logarítmicos, los trigonométricos, etc. Pero dentro de toda esa gama, el exponencial siempre se ocupa solamente por el hecho de que la exponencial es una función dentro de las funciones, dentro de los modelos, que tiene el mejor comportamiento. Siempre se puede derivar, siempre es continua, nunca tiene saltos, el dominio son todos los reales, o sea, es la que tiene la mejor performance, si se puede decir. ¿Sí? Es como, por ejemplo, decir, a ver, necesito contratar un atleta, voy a decir cualquier tontera, pero para que me entiendan. Un atleta. Y alguien te pregunta, a ver, ¿de qué biotipo? Quiero el mejor biotipo. Y les va a aparecer una persona de color. Todos sabemos por qué, pues no vamos a entrar en detalles, que en el fondo la gente de color tiene un mejor biotipo, digamos, entre comillas, para enfrentar un deporte competitivo como es el atletismo, por ejemplo. Entonces aquí es como lo mismo, es como que la función exponencial tiene el mejor biotipo dentro de las funciones porque tiene, digamos, todas las propiedades conocidas. ¿Ya? Y si asumimos eso, ojo aquí, pongan atención en lo que voy a decir. Nosotros asumimos esto y con la condición que lambda no puede ser 0, porque si fuera 0 estaríamos hablando de la función 0. Y esta condición, al asumir esto, lo que hacemos es reemplazar aquí. Entonces resolvemos 7 asumiendo esta expresión y reemplazando. Pero aquí al reemplazar necesito entender un par de cositas. ¿Qué significa reemplazar esto acá? Significa que yo dije que la forma como se comportaba la x1 de t siempre iba a ser lambda elevado a t. Siempre. Entonces la pregunta es, si x1 de t se comporta como lambda a la t, ¿cómo se comporta x1 en t más 2? Esa es la pregunta. Lambda T más 2. Tú lo dijiste. Exactamente así. Exactamente así. O sea, es como decir, si yo invito a alguien a la casa y esa persona se comporta bien o se comporta, digamos, se comporta y se comporta bien. Si yo después invito al hijo que tiene años menos que él, debiera comportarse de manera similar, porque es hijo de, digamos. Estoy poniendo un ejemplo nomás. Acá pasa lo mismo. Es como esa es la idea. Si yo sé que x1 de t
se comporta como una función exponencial, entonces no puedo dudar que esto se tiene que comportar de manera similar. Y la manera similar de comportarse, es decir, x1, ahora la única diferencia con esto es que está evaluado en el tiempo t más 2. Así que la única opción que le quedaría es que esta expresión se escriba como lambda elevado a t más 2. No sé si a todos les quedó claro. ¿Y lambda es un valor? Es un valor que no conocemos, pero que vamos a determinar. Por eso dije que esto es una propuesta nomás. Esta es lo que estamos haciendo aquí, al asumir esto, es una propuesta de solución para x1 de t. Profe, pero ¿esa propuesta siempre va a estar dada o nosotras tenemos que pensarla? No, siempre la tienen que asumir de esta misma forma. Ah, ya. Gracias. Pero ojo, que como es una propuesta, las propuestas se hacen porque uno las quiere concretizar. Es decir, nadie propone algo si es que no quiere hacer nada. Eso se llama especular y es lo que no queremos, ¿cierto? Lo que quiero decir en el fondo es que esta propuesta se va a materializar cuando yo realmente encuentre el valor de lambda, que es lo que vamos a buscar nosotros. ¿Se entendió lo que quise decir? Sí, profe. Ya. Entonces, lo que hice fue, asumiendo esto y reemplazando, tendríamos esta primera expresión como lambda elevado a t más 2. Y eso sería igual a la traza de a, que no hay que preocuparse porque es un número, nosotros lo vamos a poder sacar desde un principio. Y este me interesa, ¿cuánto vale ese? Siguiendo nuestra misma propuesta. Lambda t más 1. Lambda t más 1. Menos el determinante de la matriz A, que también es un número que van a poder calcular, por eso no me preocupo mucho de eso. Y x de 1t, o x1 evaluado en t, Lambda t. lambda t. Perfecto. Y ahora, si ustedes se fijan, lo que antes para nosotros era una ecuación discreta de orden 2, difícil de comprender, seguramente, porque es la primera vez que se la están presentando, la gracia está en que pasamos a algo que ya no es tan complicado, pero sigue siendo una ecuación, pero ahora en términos exponenciales. Sin embargo, esta ecuación, si yo la ordeno un poquitito, cuando yo digo la ordeno es porque vamos a hacer lo siguiente. Lambda a la t más 2, por propiedades de la exponencial, se escribe como lambda a la t, lambda a la 2. ¿Estarán de acuerdo ustedes con eso, no? Sí, profe. Además, no, aquí voy a escribirlo primero y después voy a hacer los cambios. Esto al otro lado me quedaría la traza de a por lambda a la t, por lambda, menos determinante de a por lambda a la t. Eso es solamente propiedad de la exponencial. Y aquí, ojo, ¿por qué se escogió la exponencial? Justamente porque tiene estas propiedades. No hay otras funciones que tengan estas propiedades tan ricas de poderse separar. Y la razón puntual es la siguiente. El siguiente paso sería ordenar esta ecuación y dejarla escrita así, miren. Todo igual a 0. Lambda a la t por lambda cuadrado menos la traza de a por lambda a la t por lambda más el determinante de a por lambda a la t es igual a 0. Ahí no cometió ningún pecado porque lo único que he hecho es despejar y pasar por un lado todos los términos y dejarlo igualado a 0 en nuestra ecuación. Y el siguiente paso, ¿alguien tiene idea qué cree que sería el siguiente paso aquí? Despejar lambda t. No, la palabra correcta no es despejar lambda t. Cuando uno despeja es porque deja la variable sola. Aquí no es esa la palabra correcta. ¿Cuál es? Es similar a esa, pero no es despejarla. Es factorizar.
¿Y por qué factorizar? Porque este término, como tú mencionas, lambda a la t, aparece en cada uno de ellos. Entonces sería súper fácil decir, mire, lambda a la t, oye, a mí se me pasa un poquitito la mano con el lambda, ¿sabes? Esa colita da la impresión que fuera una d, pero no estoy hablando de lambda. Ya. Lambda a la t, como aparece en cada uno de los términos, yo podría factorizar y adentro me quedaría lambda cuadrado menos traza de a por lambda más determinante de a, y todo eso está igualado a 0. ¿Hasta ahí me siguieron bien o no? ¿Se entendió todo el proceso de eso? Sí, profe. ¿Sí? Ya, voy a dejar marcado el por qué hice esa factorización, porque el término aparecía ahí, ahí y ahí. Si no, no la podía factorizar. Y lo otro es que cuando yo llego a esto es un producto, ¿no? Y volvemos a una regla que es básica de los números reales. Si yo tengo a por b igual a 0, ¿cuándo eso es 0? Cuando uno de esos valores vale 0. Cuando uno de esos valores vale 0, ¿cierto? Entonces, esto vale 0 porque esto o esto vale 0. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Lambda la t puede valer 0? No. ¿Por qué no? Mm, Porque lambda no puede ser 0. Porque lambda no puede ser 0. Si nosotros mismos dijimos eso. Dijimos que lambda no podía ser 0. Si lambda no puede ser 0, menos lambda t va a poder ser 0. ¿Se entiende, no? Piénsenlo así. Si lambda valiera 0, da lo mismo el exponente. Siempre va a valer 0. Al contrario, si lambda no vale 0, si en esta expresión lambda nunca vale 0, esto nunca va a valer 0, nunca. Ni por más que intente poner un exponente chiquitito para que esto tienda a 0. Cercano a 0 será, pero que valga 0 nunca. Entonces, esto, ¿cuándo es igual a 0? Como lambda de t es distinto de 0, la razón es porque nosotros dijimos que lambda era distinto de 0, entonces, ¿cuál es la única opción que esto valga 0? Que el resultado, el paréntesis de 0. Exactamente. Que esa parte valga 0. ¿Y esto qué es lo que es? Esta es una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática que los persigue a ustedes, debiera haberlos perseguido desde, no sé, primero medio, segundo medio, o a lo mejor desde octavo, no lo sé, depende de donde hayan estudiado. Y si no los persiguió nunca o no los pilló nunca, los pilló aquí en la universidad. Así que la pregunta es la siguiente: ¿cómo se resuelve esa ecuación? Con otras palabras, ¿se puede resolver esa ecuación o no? La ecuación cuadrática se puede resolver con la fórmula general y en este caso sí se podría porque todos esos son valores que vamos a encontrar. ¿Y cuál es la variable de esta ecuación cuadrática? Lambda. Lambda. Así que efectivamente lo puedo resolver. Pues entonces, cuando lo resuelva, voy a plantear esto. Lambda va a ser igual a menos el famoso b, que lo voy a escribir solamente para que lo recuerden. B cuadrado menos 4ac partido por 2a. Pero en el concreto de este ejercicio,
sería lambda igual a menos. ¿Quién es B aquí? Menos la traza de A. Entonces me queda menos menos. Sí. Entonces mejor pongo la traza. Más menos. Raíz cuadrada. ¿De quién? La traza al cuadrado. Menos 4 por 1. Por 1. Por el determinante. Sí, por el determinante. Ahí. ¿Y dividido todo eso por? 2 veces el determinante. No, porque esto va No, 2. 2. 2 solamente. Sí, 2. Ya, entonces, esto es calculable porque la traza nosotros la vamos a tener de la matriz A. El determinante lo vamos a obtener también de la matriz A cuando tengamos una matriz de transición conocida en un problema particular. Así que no hay que pensar solamente que estos son números. Incluso se puede hacer un análisis respecto a cuándo esto va a tener solución, pero no voy a entrar en eso porque lo único que tendríamos que hacer es decir, bueno, lo que está dentro de la raíz siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Y ahí siempre vamos a tener solución. Pero lo más importante que quiero rescatar es que ¿cuántos valores salen aquí? Dos. Aparecería un lambda 1, que sería el positivo o el negativo, aquí hay que tomar una decisión, uno le pone la etiqueta que quiera, pero por ejemplo, aquí yo le pondría el más. Y aparece un lambda 2, en la misma historia, ¿cierto? Con el menos. Entonces tenemos dos soluciones, y cuando uno tiene dos soluciones, tiene, bueno, tiene opciones, pues tiene opciones que salgan dos, los dos sean reales. Bueno, las que a nosotros nos van a servir son reales en todo caso. Reales y distintas, pueden ser dos reales pero que son iguales. ¿Y podrían existir complejas? Sí, podrían existir efectivamente complejas, pero esos quedan fuera, digamos, del esquema de nuestra resolución. Nos queda eso. Y estos son números, esto es lo más importante, que estos son números. Pertenecen al espacio de los números reales, si quieren decirlo aquí. Entonces, quiere decir que efectivamente nosotros encontramos lambda. Pero si ustedes se fijan, encontramos lambda, y lambda era parte de lo que habíamos asumido como x1 de t. Entonces la pregunta que uno se hace es, chuta, tengo dos posibilidades para el lambda, pues, ¿qué voy a hacer con eso? Yo quería la una nomás. Entonces aquí lo que se usa es lo siguiente. Como yo quería encontrar cuánto valía x1 de t, y eso habíamos asumido que era lambda de t, y tenemos dos opciones para lambda, no necesitamos descartar ninguna de las dos. Lo que vamos a decir es que el x de 1 de t tiene dos posibilidades, que sea lambda 1 elevado a t y que sea lambda 2 de t. Como tengo dos opciones, lo que hace la técnica es lo siguiente, es decir, no tiene para qué decidir entre uno y el otro. Haga lo siguiente, diga que x1 de t es una mezcla de las dos cosas. En matemática, esa mezcla de dos cosas se llama combinación lineal, así se llama. Pero nada más que mezclar cosas. ¿Ustedes tienen química o no? ¿Han hecho química? El primer El semestre nomás. semestre pasado. Aquí se hace en química fundamentalmente, así a grandes rasgos. Aparte de estudiar los compuestos y todas las cosas. Pero ¿qué es lo que hacen experimentalmente? Experimentalmente lo que hacen es mezclar cosas, ¿o no? Reacciones químicas.
Ya, pero ¿qué es una reacción química? La reacción se produce cuando tú incluyes qué cosas, Componentes distintos ¿ya? para llegar a un producto, puede ser, Ya, como pues tú disolver. dijiste componentes distintos, ¿cierto? Componentes distintos, ¿cierto? Los componentes aquí son lambda 1 de T y lambda 2 de T. Esos son mis componentes. Pero resulta que uno no agrega componentes de manera indiscriminada. ¿Qué es lo que hace? Si tú quieres obtener una cierta reacción, vas a agregar componentes, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿cuánto de cada componente vas a agregar? ¿O ustedes llegaban y le echaban el tarro completo? No, pues debe ser en un valor determinado, una cantidad determinada, Una como una cierta cantidad, concentración, medible, digamos. Bueno, sí, una esa cantidad. cantidad medible, esa cantidad, o sea, lo que quiero decir en el fondo es que si ustedes quieren lograr una reacción, que para nosotros matemáticamente se llama la solución o la expresión x1 de t, yo tengo dos componentes para hacerla, pero no la voy a obtener si es que yo no mido cuánto le voy a echar de cada uno. Y ese cuánto le voy a echar de cada uno, nosotros lo podemos simbolizar con una constante A y una constante B, como números. Piensen ustedes, por ejemplo, que si el A valiera un medio, estaríamos diciendo eche la mitad de la concentración de ese compuesto. Y si el B vale 1, quiere decir eche toda la botella del compuesto, por decirle algo. O sea, matemáticamente esas cosas yo las puedo expresar. Y aquí, entonces, es nuestra solución. Pero veamos el argumento original. Entonces, esto es lo que buscábamos. Esto era lo que buscamos con tanto solución de la variable x1 de t. ¿Sí? Alguien me puede decir, pero que usted puso un A y un B, o sea, el A y el B ni los conozco. No, no los conozco, pero los puedo conocer. Eso lo voy a hacer al final. Ya tengo la expresión. ¿Por qué digo que lo conozco? Porque el lambda 1 es un número que conozco, el lambda 2 es un número que conozco. Y A y B son una propuesta de constantes porque tienen que ver con cuánto es la cantidad que necesito de cada uno para formar esta solución. Y esto sería nuestra ecuación 8. Nuestra ya no es ecuación, pues esta es la solución. Resulta que si ya tengo esto y nosotros nos devolvemos al problema original, ¿cuántas variables queríamos encontrar nosotros en nuestro problema? ¿Cuáles eran las que queríamos encontrar? Queríamos encontrar la x1 de t. Y queríamos encontrar la x2 de t. Pero también queríamos encontrar x1 en t más 1 y x2 en t más 1. La verdad es que esto de encontrar el x1 en t más 1 y el x2 en t más 1 no representan ninguna dificultad. Porque si yo conozco x de t 1, ¿conozco x de t más 1 o no? Profe, ¿puede volver a explicar lo de A y B? Que ¿Qué significa A y no B? caché. Sí, no caché. Lo que estoy diciendo es que la solución está. Nosotros en nuestra propuesta dijimos que iba a ser esto, iba a ser igual a un lambda a la t. ¿Cierto? Sí, profe. Pero ¿cuántos valores de lambda obtuvimos? Obtuvimos 2. Top. Entonces la pregunta obvia es, oiga, ¿pero con cuál me quedo? ¿Con el primer valor de lambda o con el segundo? Esa sería la pregunta inmediata que uno se haría. Si yo dije que quería encontrar un lambda elevado a t y tengo los valores de lambda y me dieron 2, la pregunta es ¿cuál coloco? Hasta ahí ¿se entiende lo que estoy planteando? ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, la respuesta que yo le estoy dando es que no necesita poner
no tiene que tomar una decisión ni por uno ni por otro. Lo que tiene que hacer es decir que esa x1 de t en realidad era lo que yo llamé una combinación lineal de las dos cosas, o una combinación lineal de x de lambda 1 de t y de lambda 2 de t. ¿Qué significa esa combinación lineal? Mezclar las dos cosas. ¿Cómo se mezclan dos cosas? ¿Cómo se mezclan dos sustancias? Sumando sus cantidades. Así se mezclan. ¿Sí o no? Yo tengo un Sí, recipiente y tengo un tarro de cloro y tengo un tarro de agua. Yo echo el agua, echo el cloro, obtengo un volumen nuevo y ahí hice la mezcla. ¿Cierto? sí, ya, Ya, ya. pero la pregunta, y lo que me faltaba era decir que no basta con sumar las cantidades, también hay una proporción de cada cantidad. Porque yo dije un tarro de cloro, pero ¿qué es un tarro de cloro? Bueno, 1 litro y 1 litro de agua, ¿cierto? Alguien puede decir, pero oiga, pero usted está usando un cloro que no es tan fuerte, ¿no? Ah, bueno, entonces eso importa que la concentración. Entonces todas esas cosas que tienen que ver con la proporción de lo que estamos agregando se visualizan aquí con la constante A en el caso de lambda 1 de t y B con el lambda 2 de t. ¿Ahora se entendió por qué puse ahí B? Ahora sí, profe. Ya entendí. En el fondo le estoy diciendo mezcle las dos cosas y mézclelas bien. Es decir, escriba que es la suma de esas dos cosas con ciertos parámetros que vamos a identificar después. Me refiero a la y el B. Listo. Entonces, ya se me fue la idea. ¿Qué es lo que quería explicar? Ah, quería explicar que nuestro problema, resolverlo, significa encontrar esto. Alguien puede decir, sí, pero también quiero encontrar x en t más 1. No, porque si ya tengo x de t 1, ¿cómo encuentro x1 de t más 1? Reemplazo t por t más 1 y se acabó. Entonces viene gratis, digamos, esa solución. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo en estos momentos estoy en condiciones de decir, esto lo voy a poner en paréntesis, ¿cuánto vale x1 en t más 1? ¿Podría decir cuánto vale? Sí, pues porque esto sería a por lambda 1 elevado a t más 1 más b por lambda 2 elevado a t más 1. Y listo. Así que lo tengo. Y lo mismo va a pasar con el x2 en t y en t más 1. ¿Se entendió lo que puse en el paréntesis o no? Sí, profe. En el fondo estoy diciendo que la única diferencia entre el x1 de t y el x1 en t más 1.000.000 es que tengo que cambiar t por t más 1.000.000 nomás. Eso es todo. Nada más. Ya, lo que me queda entonces por tarea es encontrar x2 de t. Eso sí lo necesito encontrar. Y va a pasar lo mismo. También si tengo x2 de t, porque como lo que obtengo es una expresión, en el fondo es una función en términos de la variable t, yo puedo efectivamente yo puedo encontrar esto por lo siguiente, porque si nosotros miramos el desarrollo que hicimos, que es extenso, sí, yo lo reconozco, pero en algún momento, miren, la ecuación 5. Aquí la importancia de sacar las cuentas bien, pues miren. ¿Por qué nos serviría la ecuación 5? A ver, Porque reemplazamos los valores ¿de quién? de x1t. Exacto. Reemplazamos esos valores y vamos a obtener al tiro cuánto vale x2 de t. Y se acabó el problema. Vamos a tener la solución para ambas cosas. Entonces, eso es lo que nos falta nomás. Y eso es lo que voy a poner aquí. Reemplazando. Reemplazando 8 en la ecuación 5, obtenemos los puntos x
2 de t, aquí ya no me recuerdo, así que vamos a tener que devolverlo. Eso. Dice x2 de t es igual a, ayúdame a memorizar por favor, aquí no. X1 de t más 1 menos 1, 1, x1 de t a 1, 2. O si quieres la escribo primero acá. Era x1 X1T más 1 menos a1, 1. menos A11 X1T. Pero eso Y está esto dividido está dividido en A12. a 1, 2, ¿cierto? Sí. A 1, 2. Ya, eso es lo que teníamos. Esa era la ecuación 5. Pero ahora lo que hacemos es lo siguiente. X2 de t va a ser igual a... El A12 se queda. ¿Cuánto vale X1 en t más 1? ¿Qué es lo que tengo que poner aquí? A lambda T más 1, 1. Lambda 1 T más Pero, 1. ya, lambda 1 elevado a t más 1. A ver, Sí, aquí para hacer... bueno, se entiende que es la exponencial, ¿cierto? Para no confundir, porque acá, por ejemplo, x, esto que está aquí, este 1 que yo estoy poniendo aquí, no es el exponente, sino que es la notación, solamente que como no podía ponerla abajo porque estamos ocupando el tiempo, la puse arriba. ¿Sí? Pero para que se entienda bien, o para que entiendan bien la diferencia, acá, en rigor, aquí es un paréntesis. Así. Más p lambda 2 t más 1. Con eso solamente reemplacé esta parte. Menos A1, 1 por cuánto vale x1 en t. Y eso es lo que tenemos en la ecuación 8, que dice que es A por lambda 1 elevado a t más t T lambda 2 elevado a t. 2 Y bueno, aquí podríamos reducir si quieren, qué sé yo, pero lo voy a dejar hasta ahí porque saben que en términos de un ejercicio puntual, esto es mucho más sencillo. Porque uno, todas estas A, está trabajando con puros números, ¿no? Esa es la diferencia. Y esto sería la solución aquí me faltó, de la variable x2 de t. Y como uno puede ver, efectivamente, tanto el x1 de t como el x2 de t eran funciones. ¿Qué quiere decir eso? Que son dependientes específicamente del tiempo. ¿Estamos? Ya, vamos a hacer un break aquí. Vamos a parar la historia y después yo voy a volver para que resolvamos un tipo de ejercicio justamente aplicando esto, porque esto necesita, digamos, un ejemplo, porque aquí yo me he ido la pura teoría, pero la sensación de la teoría es que me permite decir que después cuando yo tengo un ejemplo lo voy a resolver de la misma manera, ¿no? Voy a seguir la misma metodología, ¿ya? Pero lo que quiero mostrarles con el ejemplo es que todas estas cuentas que se ven medias monstruosas no son tan monstruosas. En un ejemplo particular, todas estas cuestiones se reducen, ¿ya? Así que tomémonos los 10 minutos que siempre nos tomamos y volvemos a resolver un ejemplo. ¿Te parece? Sí, Bueno, profe. bueno, Sí, ya, Bueno, profe. profe. ya, ¿qué hora es? Son las 9:44. ¿A las 10 les parece? ¿10 justa? Sí, 10 profe. justa, volvemos. Ya, Sí, 10 profe. justa, volvemos para el video.